Imagina que eres una de las estrellas más grandes que ha dado la lucha libre mexicana en el siglo XXI. Has ganado los campeonatos más importantes del mundo, has participado en WrestleMania y has caminado por las alfombras rojas más exclusivas. Eres por derecho propio un patrón. Pero ahora imagina que en una noche de este 2026, hace apenas unos días, frente a miles de personas y cámaras de televisión, decides darle la espalda a tu rival en medio de un combate. El hombre que estás viendo en pantalla es Alberto del Río, y lo que pasó hace poco en Ring Royal contra el deportista y figura de redes sociales Chuy Almada fue el punto más bajo de una carrera que siempre estuvo al borde entre la gloria y la polémica. Esa noche de marzo del 2026, el mundo del deporte no podía creer lo que estaba viendo. Alberto, un tipo con un pasado real en las artes marciales mixtas, un hombre que se enfrentó a leyendas en Japón, terminó abandonando la pelea después de recibir un golpe directo al rostro. Su staff invadió el ring, hubo empujones, gritos y un caos que dejó a todos con un sabor amargo. La gente se preguntaba qué le pasó al guerrero que no le tenía miedo a nada. ¿Cómo fue que el hombre que puso el nombre de México en lo más alto terminó siendo el protagonista de un escándalo que muchos llamaron vergonzoso? Pero para entender lo que pasó con Chuy Almada, primero tenemos que entender quién es realmente Alberto del Río cuando se quita la capa de luchador y se pone las vendas del peleador. Porque detrás de los carros lujosos y los trajes caros de la WWE hay una historia de golpes reales, de sangre en rings japoneses y de una ambición por demostrar que él no era solo parte de un deporte espectáculo, sino un peleador de verdad. Prepárate porque hoy vamos a descubrir la faceta oculta del patrón, su paso por las MMA, sus batallas contra leyendas de la UFC y cómo su búsqueda por la grandeza real terminó con una de las noches más criticadas de su vida, porque al final la historia de Alberto es un viaje circular que empezó con gloria y terminó enfrentando a sus propios demonios en un ring que nunca debió pisar de esa manera. Para entender la firmeza de este hombre tenemos que viajar a sus raíces en San Luis Potosí. Alberto no es cualquier luchador, él nació con la lucha libre corriendo por sus venas, hijo de la leyenda Dos Caras y sobrino del legendario Mil Máscaras. Alberto cargaba con el peso de una de las máscaras más sagradas de nuestra cultura, pero a diferencia de otros juniors que solo querían vivir del nombre de sus padres, Alberto siempre quiso más. Él no solo quería ser parte de un deporte espectáculo, él quería ser un atleta completo. Antes de llegar a los grandes escenarios, Alberto se formó en la lucha grecorromana, llegando incluso a formar parte de la Selección Nacional de México. Estuvo a nada de representar a nuestro país en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, pero por problemas de presupuesto y política deportiva de ese entonces, ese sueño se le escapó de las manos. Fue ahí donde aprendió que en este deporte, a veces el talento no es suficiente si no tienes la firmeza para pelear contra el sistema. Sin las Olimpiadas, Alberto decidió abrazar el legado familiar y debutó como Dos Caras Jr. en las dos empresas más grandes de México, la AAA y el Consejo Mundial de Lucha Libre. Con su estatura, su físico imponente y una técnica que pocos pesos pesados tenían, rápidamente se convirtió en un estandarte. Ganó el campeonato mundial del peso completo del Consejo Mundial de Lucha Libre y se volvió un ídolo. Pero mientras la gente lo aplaudía en la Arena México, en la mente de Alberto había una espinita. Él quería probar que las llaves y sus desplazamientos funcionaban en el mundo de las artes marciales, donde no hay guiones y donde el dolor no se puede ocultar, y fue esa hambre de validación la que lo llevó a tomar una decisión que cambiaría su carrera: dejar la comunidad de México para irse a pelear en la Tierra del Sol naciente. A principios de los años 2000, Japón era el epicentro de las artes marciales mixtas en el mundo gracias a empresas como Pride. Era un lugar donde no importaba tu nombre o tu linaje, lo único que importaba era si podías sobrevivir dentro de un ring donde las reglas eran mínimas y la brutalidad era máxima. Alberto llegó a Japón bajo el nombre de Dos Caras Jr., manteniendo su máscara, algo que para los japoneses era un símbolo de misticismo y respeto. Muchos pensaron que Alberto sería solo carne de cañón, un luchador más tratando de hacerse el valiente, pero el potosino sorprendió a propios y extraños. En su debut en agosto del 2001, derrotó a Kengo Watanabe con un suplex que dejó claro que su base en la lucha grecorromana era peligrosa. Durante sus primeros años en las MMA, Alberto acumuló un récord respetable de victorias, sometiendo a sus oponentes y demostrando que tenía la firmeza necesaria para intercambiar golpes con profesionales del combate. Sin embargo, el momento que marcaría su carrera en las MMA para siempre ocurrió en el evento Pride Bushido 1. Alberto aceptó el reto más grande de su vida: enfrentarse a la leyenda croata Mirko Cro Cop, uno de los peleadores más temidos en la historia de los deportes de contacto. Imagina la escena: Alberto entrando con su máscara de Dos Caras Jr., representando a México frente a un asesino del ring que no sabía lo que era la piedad. La pelea fue corta pero impactante. Apenas en el primer asalto, Cro Cop lanzó su famosa patada izquierda a la cabeza, un impacto que sonó en toda la arena y que mandó a
Alberto directamente al suelo. Fue una derrota dolorosa, pero Alberto se ganó el respeto de la industria por haber tenido el valor de subirse al ring con un monstruo como Mirko. Ese combate se volvió viral años después y es hasta el día de hoy una de las curiosidades más grandes de su carrera. A pesar del knockout, Alberto siguió peleando en diferentes promotoras, demostrando que su paso por las MMA no fue un juego, sino una etapa real de su vida como guerrero. Pero el destino le tenía preparado un cheque mucho más grande en los Estados Unidos, uno que lo obligaría a guardar los guantes pequeños para ponerse el traje de aristócrata. Justo cuando el nombre de Dos Caras Jr. ya era una leyenda en Japón y en México, el destino tocó a su puerta con una oferta que cambiaría su vida para siempre, la WWE. Pero para entrar al escenario más grande del mundo, Alberto tuvo que tomar una decisión de firmeza absoluta, dejar atrás la máscara que su padre le heredó para mostrar su rostro al mundo. En el año 2010 nació Alberto del Río, el aristócrata potosino que llegaba en coches de lujos, rodeado de una elegancia que escondía la agresividad de un peleador real. Muchos en el vestidor de la WWE subestimaron a Alberto, pensando que era solo otro luchador mexicano con buen físico, pero lo que no sabían es que este hombre venía de intercambiar golpes con asesinos en Asia. Esa base de lucha grecorromana y su experiencia en las MMA le dieron una ventaja competitiva brutal. En su primer año hizo lo impensable, ganó el Royal Rumble 2011, el más grande de la historia con 40 participantes, y meses después capturó el maletín del Money in the Bank. Alberto se convirtió en el patrón del entretenimiento deportivo, conquistando el campeonato de la WWE y el campeonato mundial peso pesado en múltiples ocasiones. Durante esta etapa, las artes marciales mixtas quedaron en una pausa necesaria. El brillo del oro mundial y las agendas de 300 días al año no dejaban espacio para la jaula. Sin embargo, Alberto nunca dejó de verse a sí mismo como un guerrero de élite. Su estilo en el ring era seco, técnico y muy físico, siempre recordando que si las cosas se ponían difíciles, él sabía perfectamente cómo someter a cualquiera con su palanca al brazo. Fue una época dorada donde el éxito económico y la fama mundial validaron cada sacrificio, pero como todo ciclo en su vida, el hambre de volver a sentir el contacto real en la jaula estaba por despertar nuevamente tras su salida de la empresa. Después de su turbulenta salida de la WWE, Alberto no se quedó de brazos cruzados, decidió que era momento de usar su nombre y su experiencia para algo más grande y se convirtió en empresario, tomando la presidencia de Combate Américas, una promotora de MMA enfocada en el talento latino. Pero estar detrás de un escritorio no era suficiente para alguien que vive de la adrenalina. Alberto sentía que tenía una cuenta pendiente con su pasado como peleador y en un movimiento que sorprendió a toda la industria, anunció su regreso al combate en jaula. El reto no podía ser más grande, enfrentarse a la leyenda de la UFC, Tito Ortiz. El evento se pactó para diciembre del 2019 en Texas y la narrativa era perfecta. El orgullo de México contra el bad boy de Huntington Beach. Alberto se preparó con una firmeza envidiable, bajando de peso y entrenando a niveles extremos para demostrar que a sus más de 40 años todavía podía competir en el alto nivel. Lamentablemente, la rivalidad de la jaula es cruel con el tiempo. Tito Ortiz, un hombre que vivió y respiró MMA toda su vida, impuso su fuerza y su lucha desde el primer segundo. A pesar del esfuerzo de Alberto, Ortiz logró llevarlo al suelo y someterlo con una llave en el primer asalto. Fue una derrota amarga que le recordó al mundo que la brecha entre el deporte espectáculo y el combate profesional del MMA es enorme. Alberto perdió su cabellera en una apuesta personal que hizo para la pelea, pero se mantuvo firme en su discurso. Él era un peleador que no le temía al fracaso. Esta caída parecía ser el cierre de su etapa en los deportes de contacto, hasta que años después, en este 2026, le ofrecerían una oportunidad de redención que terminaría convirtiéndose en su mayor pesadilla. Llegamos a marzo de este 2026, una fecha que quedará marcada como una de las más extrañas y criticadas en la carrera de Alberto del Río. Tras casi una década de su última gran aventura en el combate de contacto, Alberto aceptó participar en Ring Royal contra Chuy Almada, un atleta conocido por su disciplina y su impacto en las redes sociales. Lo que se esperaba que fuera una exhibición de poder y experiencia por parte del potosino terminó en un caos absoluto que dio la vuelta al mundo. Durante el combate, tras recibir un impacto directo que pareció desconcertarlo, Alberto tomó una decisión que nadie vio venir. Decidió abandonar la pelea. En un deporte donde la firmeza es la base de todo, ver a un ex campeón mundial de la WWE, veterano de Pride, dándole la espalda a su oponente fue un golpe durísimo para su legado. Su equipo invadió el ring para protegerlo. Las discusiones estallaron y el evento terminó en una lluvia de abucheos. Las redes sociales no tuvieron piedad, señalando que un guerrero de su calibre no debió terminar así su historia en los rings de combate. Visto en retrospectiva, la historia de Alberto del Río en las MMA es un viaje circular fascinante y a la vez trágico.
Empezó con la valentía de un joven enmascarado que no temía a los gigantes en Japón, pasó por el éxito masivo de un deporte espectáculo que lo hizo millonario, terminó enfrentando una realidad que ya no podía controlar. Alberto siempre quiso demostrar que era un peleador de verdad, y aunque tuvo momentos de gloria legítima, sus decisiones finales nublaron ese camino. Hoy el nombre del patrón sigue siendo sinónimo de éxito, pero también de esa búsqueda inalcanzable por una grandeza que a veces el tiempo y el ring ya no están dispuestos a otorgar. Esta fue la historia de Alberto en las jaulas, un luchador que para bien o para mal siempre se mantuvo firme en su propia verdad. Déjame en los comentarios qué opinas de este luchador. Yo soy Eduardo Bates y nos vemos en el siguiente video para seguir hablando de lucha libre y cultura pop.